Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí el término administradores también se traduce mayordomo o mayordomía. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como ya lo mencioné, tanto la palabra mayordomo como administrador habla de personas a cuyo cuidado se les encomienda algo. Todos sabemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que recibimos es solamente por su gracia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, de todas maneras así es. Por ejemplo, los dones espirituales, que a todos nos han sido dados dones espirituales, esos no se ganan, tampoco se merecen. Nadie puede decir, merezco Dios que me des este don, el don de cantar o de tocar algún instrumento. Pues uno puede merecer, pero si no sabes tocar una guitarra o algún instrumento, pues entonces los dones no se merecen, tampoco se buscan, tampoco se fabrican. Los dones se reciben, digan conmigo, por gracia de Dios. Los dones se reciben por gracia de Dios. Sin embargo, todos los dones que tenemos, que Dios nos ha regalado, don es un regalo de Dios. Tenemos, como es un regalo de Dios, tenemos la responsabilidad de administrarlos con fidelidad y con sabiduría. Por eso es que el apóstol Pedro escribe en el versículo 10 del texto que ya leí, cada uno según el don, el regalo que ha recibido, ministrelo, que significa también ministrar, significa servirlo, ¿sí? Por ejemplo, los del grupo de alabanza, con los dones que Dios les ha dado en el ministerio, los que cantan, los que tocan, Dios les ha dado un don. Ellos deben servirlo o deben ser usados para el beneficio y la bendición de la iglesia. Entonces dice, cada uno ministrelo o úselo a favor de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tengo que decirlo, cuando el apóstol Pedro está escribiendo ahí como buenos administradores de la multiforme gracia, pues nos da a entender que eventualmente puede haber malos administradores. Cuando, por ejemplo, no hacemos una correcta administración de nuestras finanzas y nos salimos de nuestro presupuesto, entonces nos metemos en problemas y ya no estamos administrando correctamente el dinero que Dios pone en nuestras manos. Hace algunos años escuché una historia que me va a servir para introducir este tema. La historia habla de un padre que salió de compras con su hijo pequeñito
Y mientras los dos caminaban, el niño, pasaron por una tienda donde el niño vio una bolsa de dulces muy apetecible. Inmediatamente le dijo a su papá: papá, ¿me puedes comprar esa bolsa de dulces? Y el papá con gusto le compró esa bolsa de dulces. Y ahí va el niño contento, comiéndose sus dulces, muy con singular alegría, ¿sí? Pero después de unos minutos, el papá le dijo: hijito, ¿me puedes regalar, me puedes compartir uno de esos dulces? Y el niño agarró la bolsa y le dijo: no, son míos. Porque así son los niños. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? No, son míos, ¿verdad? El padre, por supuesto, no se molestó, porque él sabía que había algo en el niño que a su corta edad él todavía no entendía. Él no entendía que todos los dulces se los había provisto papá. Y papá podía haber comprado una bolsa solamente para él y otra para el niño. Pero lo que realmente el papá quería no era un dulce, sino más bien quería ver el corazón de su hijo. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de esto? Esta es la moraleja, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como ese niño? Dios nos bendice, Dios nos cuida, Él nos da la vida, nos ofrece oportunidades, nos da provisiones, y cuando luego Él nos pide algo, decimos: no, estos son míos, Señor, esto no lo puedo compartir contigo. Cuando hablamos de mayordomía, mis hermanos, no estamos buscando algo que Dios necesita, porque ya de antemano todo es suyo, ¿sí? Más bien, cuando se habla de mayordomía, Dios quiere ver la condición de nuestro corazón. Por eso la mayordomía no solamente tiene que ver con lo que damos, sino más bien tiene que ver con que reconozcamos aquí en nuestro corazón que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo proviene de Él. ¿Sí o no? Todo proviene de Él. Y cuando entendemos este principio, porque es un principio eterno, es un principio objetivo que no se discute, así es, todo proviene de Él, y cuando lo entendemos, entonces nuestro corazón cambia completamente. Ahora les voy a hacer una pregunta y usted piense ahí. Cuando usted escucha en una iglesia como esta, una congregación como esta o como cualquier otra, cuando usted escucha la palabra mayordomía, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Por qué hago la pregunta? Porque algunos suponen que mayordomía tiene que ver solamente o significa solamente dinero. Pero en la Biblia la mayordomía tiene un sentido mucho más profundo, y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. La mayordomía es reconocer que todo lo que somos, como ya lo mencioné, todo lo que tenemos proviene de Dios. Tenemos que entender eso. Déjame poner un ejemplo. Es como cuando alguna ocasión alguien, por alguna emergencia, le ha prestado un auto, por ejemplo. Ahora que yo andaba mi esposa y yo andábamos en Guadalajara, pues nos quedamos hospedados en la casa del pastor Chuy, y me dijo: mira, aquí están las llaves de este auto, te lo voy a prestar, y aquí están las llaves de mi casa, te la voy a prestar, ¿verdad? Entonces, cuando yo recibí el auto, lo primero que percibí en mi corazón: tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te confía algo importante, de forma natural, dice uno: lo voy a cuidar porque no es mío, es prestado, lo tengo encargado. ¿Verdad que es así? Si alguna ocasión a alguien le han prestado un auto y lo cuidas y lo limpias, y cuando lo regresas con tanque lleno, ¿verdad? Entonces, porque ese es el tanque de gasolina lleno, que ahorita está muy cara la gasolina, pero de todas maneras, ¿sí? Entonces, el asunto es que la idea en la Biblia es precisamente que el asunto de la mayordomía y la administración se enfocan en eso, en administrar
algo que no es nuestro, pero hay que administrarlo bien, ¿sí? Hay que cuidarlo bien. Por ejemplo, este edificio, pagamos una renta por este edificio, hay que cuidarlo, es prestado, ¿sí? Cuando usted vaya al sanitario o sus hijos vayan al sanitario, las llaves de repente salpican el agua, pues dele una secada, ¿sí? Porque el lavabo, como es de madera, se echa a perder, hay que cuidarlo, ¿sí? ¿Cómo cuida las cosas que están en su casa? Entonces, mayordomía y administración no son dos palabras que, repito, significan lo mismo, pero no son dos palabras complicadas. Simplemente mayordomía o administración tienen que ver con algo que le pertenece a otro, ¿sí? El rey David tuvo un entendimiento de esta doctrina, la doctrina de la mayordomía, y a mí me parece un entendimiento muy elevado, porque él escribió lo siguiente que voy a leer a continuación en Primera de Crónicas capítulo 29. Esto que escribió aquí David siendo inspirado por Dios. Decíamos en la clase de artífices que la palabra inspiración significa el soplo de Dios, es decir, la palabra de Dios contiene el aliento de Dios, por eso es viva, por eso es eficaz, por eso nos redarguye la palabra. Entonces, David, al escribir Primera de Crónicas 29, estos textos, y todos los autores de la Biblia, ellos fueron inspirados por Dios, no escribieron arbitrariamente lo que ellos quisieron, no, ellos escribieron lo que Dios quiso dejar plasmado en la Biblia. Bueno, ese es el caso de David. En Primera de Crónicas 29, 14, él escribió lo siguiente a manera de oración. Él estaba orando y dijo: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, escuchen la palabra, voluntariamente, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Miren cómo termina el versículo 14. Pues todo es tuyo. ¿De quién es? Algunos todavía no están muy convencidos. Espero que al terminar el mensaje digan: sí, es cierto, de veras, todo es del Señor. La vida física que tenemos no nos pertenece, Él nos la da. Si a Él es su voluntad que hasta el día de hoy lleguemos aquí, pues nos corta el aliento y punto, nos vamos a su presencia, ¿sí? Entonces todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. No sé si a ustedes les parece un entendimiento de la mayordomía profundo, reconocer que todo es de Dios. Bueno, en el contexto de este texto que acabo de leer, nos dice que Salomón sería el responsable de construirle una casa a Dios. No era una casa para el pueblo, era una casa que la iban a dedicar para Dios. Vamos a leer un poquito el contexto. Vamos a Primera de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 29, pero en el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, todo el pueblo de Israel que estaba reunido ahí, dice: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Se cree que Salomón, al recibir el gobierno de Israel, tenía aproximadamente 20 años, y él lo reconoció cuando le pidió a Dios sabiduría. Dice: él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para el hombre, sino para Jehová Dios. ¿Sí? Versículo 2. Yo, dice David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Sí. Acuérdense, David está plasmando ahí en esta oración el afecto que tenía por la casa del Dios. Y luego dice el versículo 3, algo así. Dice: además de esto,
que acabo de compartir, que les acabo de decir, lo que he apartado, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Versículo 4, miren lo que dio: 3,000 talentos de oro. Y luego añade, de oro de Ofir. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Oro de Ofir. 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Imagínense la casa toda relumbrante de pura plata. Las paredes de la casa, versículo 5. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices, los que iban a trabajar ahí en darle forma a la casa. Y luego se dirige al pueblo a través de esta pregunta diciéndoles: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Bueno, los estudiosos afirman que solamente David, solo David, la ofrenda que él dio, representaron 113 toneladas de oro de Ofir. Este Ofir era una región, un lugar lejano de donde se traía oro de la más alta calidad que había. Bueno, David mandó traer ese oro porque se trataba de la casa de Dios, de darle lo mejor. Este oro de Ofir representaba lo mejor para Dios. Bueno, esas 113 toneladas de oro de Ofir, si lo traducimos a los números actuales, estaban representando 5.8 millones de dólares. Eso fue lo que dio David. Pero luego, en puro oro, Pero luego dice ahí que dio 260 toneladas de plata, que representan en números actuales 165 millones de dólares. Haciendo un total solamente de la ofrenda de David de 6,000 millones de dólares, solo de David. Pero si se junta tanto lo de David como lo que dio el pueblo, dicen los que conocen y que hacen este tipo de estudios, que fueron aproximadamente más de 300,000 millones de dólares lo que trajeron para hacerle una casa a Dios. Ahora, a nosotros nos impresionan estas cantidades, ¿verdad que sí? A mí me impresionó. ¿Sí les impresiona a ustedes o no? Pero escuchen, a nosotros nos impresionan, pero a Dios no. A Dios no le impresiona esto. Lo que realmente le impresiona a Dios es la actitud del corazón que surge del entendimiento que hay acerca precisamente de la doctrina de la mayordomía. Eso sí le impresiona a Dios. Y David precisamente lo reconoció cuando en el versículo 14 que acabo de leer, él al final dijo: pues todo es tuyo, Señor. Y como todo es tuyo, pues aquí están 130 toneladas de oro, aquí está lo de la plata, aquí está todo esto. Lo mismo dijo en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es, ¿de quién es? De Jehová es la tierra. Y a Dios no se le escapa nada en este mundo, en esta tierra. El problema es que esta tierra y este mundo, esta sociedad está como está, porque a la gente que no conoce a Dios le falta Dios en el corazón para que todo esto cambie. Esta sociedad va a cambiar cuando la misma sociedad cambie el corazón. Y Dios está ahí, está presto para cambiar el corazón de la gente. El problema es que la gente una y otra vez rechazan al Señor, rechazan el evangelio que transforma. Pero eso no quita que este mundo sea de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, aquí hay un principio eterno. Todo le pertenece a Dios. Tú y yo solamente somos administradores. Digan conmigo: yo solamente soy un administrador. Ya lo dije, tu vida, mi vida le pertenecen a Dios. ¿De quién son los hijos que tienes?
Ayer platicaba por aquí con mis hermanos y le digo, ¿cuántos hijos tienes? Porque nomás traían una bebita abrazada. ¿Cuántos hijos tienes? Nomás ella. No, tenemos 5. 5 mujeres. ¡Wow! Y luego le digo, y mira, mi hijo Gabriel y Nancy tiene 5, pero 5 varones. ¡Qué bendición!, ¿no? Bueno, todos ellos, tus hijos, mis hijos, ¿de quién son? Son de Dios. Los tenemos prestados. El asunto es cómo estamos administrando la vida de nuestros hijos. Porque pues ya sabemos, hay padres desobligados que no crían a sus hijos desde el punto de vista espiritual. Los dejan que vayan creciendo a la buena de Dios. Ayer yo hablaba con los varones. Por cierto, los que no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje, les recomiendo que lo escuchen. El título simplemente fue precisamente un consejo que le dio David a Salomón. Le dijo, esfuérzate y sé hombre, sé hombre. ¿Sí? No macho, eso es otra cosa. ¿Sí? Esfuérzate y sé hombre, porque ser hombres, yo les decía a ellos, no es aquel que dice, en esta casa mando yo y aquí se hace lo que yo digo. Ser hombre no es aquel que solamente carga pistola. ¿Sí? No. Ser hombre es aquel que es responsable con sus responsabilidades, valga la redundancia, con la responsabilidad que tenemos de la crianza de nuestros hijos. Y la crianza resulta que incluye la educación, la oración, el consejo para nuestros hijos, el cuidado no solamente material, sino el cuidado espiritual también. En eso consiste la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque son prestados, no son nuestros, son prestados. Nuestro tiempo, hablando de los dones y de lo que Dios pone en nuestras manos, debemos administrarlo con sabiduría. El tiempo hay que administrarlo con sabiduría. Y el día de hoy, espero no sea el caso de alguno, ¿cómo pierden tiempo tanto metidos en el Facebook, en las redes sociales? No se diga en los videojuegos. Hay personas que están adictas a los videojuegos. ¿Y saben una cosa? Eso es un pecado que atenta contra Dios. Estoy hablándole a cristianos, y estoy hablando de cristianos que están adictos a los videojuegos y se la pasan más ahí metidos en los videojuegos, ¿sí?, que metidos en la presencia del Señor. Eso da pena, ¿verdad? Por eso dije, espero que no sea el caso de alguno de ustedes. Y si es el caso, escuchen, hay que corregir eso. Hay que corregirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tiempo no nos pertenece. Dios no lo pone ahí para administrarlo. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, administrando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los dones que Dios te ha dado, ya lo dije, o los talentos, no son nuestros, Dios te los regaló. ¿Para qué? Para que los guardes ahí, no para usarlos para la bendición y el beneficio de la iglesia. Así que cuando hablamos de mayordomía, no hablamos primero de dar, hablamos de administrar lo que le pertenece a Dios, pero también hablamos de fidelidad, hablamos de gratitud, hablamos de reconocer que Dios nos ha confiado todo eso y nos da la oportunidad de ser sus colaboradores. Eso es diferente. Administrando bien lo que Él nos confía. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de mayordomía también no estamos hablando de imponer algo, sino de ir en una actitud del corazón de reflexión, de agradecerle a Dios el privilegio y la oportunidad que nos da de ser sus colaboradores para administrar lo que nos da, el tiempo, los dones, los talentos, nuestra familia, etcétera, etcétera. Dios nos los da, porque ya dijimos, todo viene por la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos siendo administradores de la gracia de Dios, no debemos verlo como una obligación, sino como una inversión y una participación en el cumplimiento de los propósitos de Dios, en la familia, como cristianos,
como esposo, como trabajador, de acuerdo al oficio que cada uno de nosotros tenemos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, de los versículos 41 al 48, no lo vamos a leer todo el pasaje, pero ahí se narra la parábola de un siervo fiel en contraste con uno infiel, donde Jesús explica cómo deben vivir los discípulos de Jesús mientras Él regresa, cómo debemos de vivir. El pasaje nos enseña que la doctrina de la mayordomía cristiana en la teología evangélica se debe de entender como la responsabilidad que todo creyente de esta iglesia, de esta congregación y de cualquier otra congregación, todos tenemos la responsabilidad de administrar fielmente y con sabiduría todo lo que el Señor nos ha confiado. ¿Estamos claros? Debido a que un día, llegado el momento, escuchen esto, mis hermanos, habrá una rendición de cuentas. Un día. Ahí el Señor de la parábola que está narrando Jesús, resulta que encargó sus bienes a dos siervos, uno fiel y otro infiel, pero Él regresó a evaluar precisamente el trabajo de estos siervos. Esto nos enseña entonces que todo creyente, vuelvo a repetir esto para que nos quede bien claro y grabado aquí en el corazón, todo creyente un día rendiremos cuentas. Dios te va a pedir cuentas por tus hijos, Dios te va a pedir cuentas por los dones que te dio, Dios te va a pedir cuentas por cada mensaje que escuchamos, ¿sí? Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48, pero la parte final. Lucas 12, 48 dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? Así que el concepto bíblico de mayordomía cristiana, de acuerdo a este pasaje, Lucas 12, 41 al 48, es la responsabilidad que todos los creyentes tenemos de administrar con fidelidad todo lo que Dios nos ha confiado, como ya lo vuelvo a repetir, la vida, los dones, el tiempo, la familia, los recursos. ¿Cómo debemos administrarlos? Viviendo en obediencia, sirviendo en su obra, sabiendo y reconociendo que un día rendiremos cuentas con Dios. Y un día, en ese tiempo de rendición de cuentas, ahí en ese momento seremos recompensados o seremos disciplinados de acuerdo a la fidelidad. No es de acuerdo a la cantidad, es de acuerdo a la fidelidad y a la constancia. Así que, teniendo todo esto en mente como parte introductoria del tema, vamos a estudiar a vuelo de pájaro 4 verdades objetivas acerca de la doctrina de la mayordomía. Así que para todos los que anoten punto número 1, lo que ya he venido diciendo. Número 1, Dios es el dueño y nosotros solo somos administradores. Estos son principios que no cambian. Dios es el dueño, nosotros solamente somos administradores. En 1 Corintios 29, que ya leí algunos textos, el rey David preparó una ofrenda muy generosa para la casa de Dios. Y en su oración él dijo con toda convicción: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Eso dijo en el versículo 3. En el versículo 14 confirma la verdad o el principio número 1: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que cuando David está expresando por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, él está haciendo dos cosas que tú y yo debiéramos hacer. Número 1, él está explicando la razón de su generosidad, porque fue una ofrenda muy generosa, número 1. Número 2, él está expresando que esa generosidad con la que él dio surgió de reconocer no solamente el amor y la devoción a Dios, sino su amor y su afecto por la casa de Dios. Dos cosas muy importantes: reconocer y explicar por qué estaba dando esa cantidad, y 2,
ya reconoce que es no solamente por causa del amor de Dios, sino del amor por la casa de Dios. En otras palabras, su corazón está comprometido con la adoración a Dios que se ofrece en la casa de Dios. Ahora, la casa no se refiere solamente al edificio, el cual también era importante. Por eso se construyó con los mejores materiales, porque era una casa para Dios. Pero por encima de todo esto, para la mente de los judíos de aquel tiempo, y debe de ser para la nuestra también, ese lugar, esa casa de Dios, era un lugar sagrado donde todo el pueblo llegaba a adorar a Dios. Era un lugar, ahí en esa casa, era un lugar donde se manifestaba la poderosa presencia de Dios. Yo no sé si ustedes, al momento que estábamos aquí cantando, adorando al Señor, mientras cerramos, por eso a veces les pedimos que cierren sus ojos para no distraernos y poder ser sensibles a la presencia de Dios. No sé cuántos sintieron la presencia de Dios mientras estamos cantando, porque es aquí, en este lugar, donde se manifiesta la presencia de Dios. Tú puedes estar en tu casa y puedes estar viendo la transmisión, pero de repente no va a faltar algo que te va a distraer. Y acuérdense que la presencia de Dios está representada, la presencia del Espíritu Santo está representada por una paloma. Una paloma, ustedes quieren agarrar una palomita y luego se espantan, ¿verdad? La presencia de Dios es así. Cualquier más mínima distracción espantan la presencia del Señor, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos reconocieron que ahí era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, que allí era el lugar donde se reunía todo el pueblo de Israel, no solamente para adorar a Dios, sino, escuchen esto, para escuchar la voz de Dios, porque ahí Dios les hablaba, como Dios nos habló hace un momento aquí a través de la palabra. Dios habla. O no necesariamente tiene que ser una palabra que se habla desde este lugar. Cuando estamos adorando a Dios, tú puedes estar experimentando aquí en tu ser interior que Dios te está hablando, diciéndote: yo estoy contigo, yo te consuelo, yo te fortalezco, yo te doy aliento. Y como nos predicaba el pastor Chuy en la mañana, cuando tu alma está cansada, está agotada, aquí el Señor viene y te da la fortaleza que estás necesitando. Qué bendición, ¿no? Aquí en la casa. No es la transmisión es solamente para aquellas personas o que no conocen al Señor o que no pueden asistir a la congregación, porque el principio bíblico que nosotros debemos obedecer es no dejar de congregarse. ¿Sí o no? Ese es el principio bíblico y ese no va a cambiar. Entonces aquí es el lugar donde se adora a Dios, aquí es el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor, aquí es el lugar donde se escucha la voz de Dios. Por eso David, al escuchar la voz de Dios, él pudo reconocer, diciendo en el Salmo 24, que ya lo mencioné: de Jehová es tuya, Señor, toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. Tú y yo somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Tus hijos son de Dios. Qué bendición que nuestros hijos son de Dios, ¿verdad? Aunque a lo mejor tú puedas decir: pero es que mis hijos no están caminando en los caminos del Señor. Sí, no están caminando, pero van a llegar a caminar, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa, ¿sí? Son de Dios nuestros hijos. Hay que cuidarlos. Por lo tanto, un administrador, escuchen esto, un administrador no vive en ansiedad y en preocupación por lo que no es suyo. Más bien vive con responsabilidad por lo que le fue encomendado. Eso es diferente. Esta obra no es mía. Sí, a veces como seres humanos nos viene la preocupación, que es muy natural. Es un sentimiento, una emoción muy natural. Nos viene la preocupación porque algún hermano está enfermo, está delicado de salud, algún otro está quizá pasando por problemas. Pero para eso es la oración también, la oración de los unos y los otros, ¿verdad? Entonces, no debemos de vivir en ansiedad por lo que no es nuestro, pero sí debemos ser responsables con lo que Dios nos encomendó. ¿Por qué? Ya lo dije, porque un día vamos a rendir cuentas. Por eso la mayordomía no comienza con la cantidad que damos, sino con la actitud fiel con la que damos, servimos y adoramos a Dios. ¿Sí se alcanza a entender así?
¿sí? Bueno, David entendió precisamente esto que repito, tiene mucha profundidad cuando lo entendemos. Nada de lo que tenemos comenzó con nosotros. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. En otras palabras, lo que ponemos en las manos de Dios ya proviene de Él. Pero el Señor recibe nuestra participación con alegría porque nace de un corazón agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Sí? Puedes darle un aplauso de alabanza a Él de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias. Entonces, la mayordomía comienza cuando dejamos de pensar, esto es mío, como el niño aquel. Esto es mío. Cuando dejamos de pensar así, esto es mío, y comenzamos a vivir diciendo, Señor, ¿cómo puedo administrar bien lo que tú me has confiado? ¿Se fijan cómo es diferente? Y yo creo que en algunas ocasiones cada uno de nosotros debemos autoevaluarnos también. A ver, Señor, ¿cómo estoy administrando mi tiempo? ¿Cómo estoy cuidando a mi esposa o a mis hijos? Porque a veces somos ásperos, ¿sí? A veces no somos el mejor padre, el mejor esposo, ¿sí? Bueno, todo eso hay que corregirlo. Así que, punto número 1, Dios es el dueño, nosotros solo somos administradores. Punto número 2, dar es una respuesta, no es una obligación. Una respuesta que todos damos. Y Pablo me va a ayudar a confirmar esta verdad cuando en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dijo lo siguiente, escribió lo siguiente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Corintios 9, 7, dice, escuchen con atención cómo dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Aquí está hablando del dar dinero, pero también del dar de tu tiempo, pero también dar de tus talentos, dar de lo que Dios te ha dado. De gracia recibimos, ¿cómo debemos dar? De gracia, ¿sí? Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana. Tampoco den bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Por eso los miércoles que recogemos nuestras ofrendas, los hermanos pasan aquí al frente y se quedan aquí, y ya los que vienen y depositan su ofrenda, les digo, deposita su ofrenda, y si lo hace con una sonrisa es mejor. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? No al que dice, ay, tengo que dar. No, mejor no des así, con esa actitud mejor no hay que dar, ¿sí? Dios, escuchen esto, por eso acabo de mencionar que esa no es la mejor actitud para dar, porque Dios no va a recibir una ofrenda que se hace de mala gana, y mucho menos bajo presión, y mucho menos aún bajo manipulación. Dios no la va a recibir. Y hoy existen los que manipulan a las emociones de la gente para que den y para que den y para que den. Da 1,000 y Dios te va a regresar 10,000, y de acuerdo a tu ofrenda va a ser la bendición de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Dios no negocia así con el dinero. Cuando Dios te quiere dar, Dios te da en abundancia, siempre y cuando estemos alineados a sus mandamientos y seamos obedientes. Entonces, cuando entendemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos provee para todas nuestras necesidades, que Dios es nuestro Padre amoroso, que Dios nos cuida, que Dios nos sana, que Dios nos consuela. Cuando entendemos todo lo que Dios hace por nosotros en este sentido que acabo de mencionar, entonces el dar para Él de lo que Dios te está pidiendo que des se convierte en una expresión de gratitud. Y mire lo que sucede cuando damos con gratitud y con alegría. Versículo 8, 2 de Corintios 9, 8, dice, entonces Dios proveerá con generosidad. Dios no es mezquino. ¿Ya sabían eso? Dios nos dio lo mejor de Él, que fue a su Hijo. Y el Hijo vino en obediencia, y dice la Biblia que el Hijo no escatimó el ser igual a Dios.
como cosa a que aferrarse. Soy el Hijo de Dios, yo no voy, manda a otro. No, está bien, Padre, yo voy. Y Él vino y nos dio la generosidad más impresionante que alguien haya recibido jamás en la vida, que es la salvación. Porque nuestra vida iba en una caída sin freno hacia el infierno, hacia una eternidad sin Cristo. Allá íbamos, ¿sí? Entonces, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra hasta para compartir con otros. Yo les decía también en la clase y el día de ayer a los varones, estudie con mucho cuidado el capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio 28. En 15 versículos ahí habla más o menos de unas 15 bendiciones que van a venir a tu vida por causa de la obediencia y te van a alcanzar. Imagínate, te llega una bendición y detrás de esa bendición viene otra y luego viene otra y luego, y tú vas corriendo y vienen todas las bendiciones, te van siguiendo las bendiciones, ¿verdad? Por causa de tu obediencia. Así es Dios, Dios es generoso. Pero escuchen, a partir del versículo 16 y hasta donde termina el capítulo 28 de Deuteronomio, hay como 40 o más de 40 maldiciones que vienen y que también te alcanzan. Viene una maldición y viene otra. ¿Y quién quiere ser maldecido? Nadie. Queremos ser bendecidos. Bueno, pues hay que obedecer. Está fácil. Hay que obedecer. Entonces, habrá bastante, habrá de sobra para compartir con otros. No para decir, no, esto es mío, Dios me lo dio. No, hay que compartirlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué fue bendecida la iglesia primitiva, los primeros cristianos? Ahí se ven conductas y actitudes del corazón que es el modelo de iglesia que debería de prevalecer en nuestros días. Pero a veces el egoísmo, el afán, nos impiden ayudar a otros cuando tenemos la posibilidad de ayudar a otros. Pero los primeros cristianos, dice la Biblia, vendían todo lo que tenían, lo traían a los pies de los discípulos y se repartía con sabiduría, con igualdad, repartían de los que tenían para los que no tenían. Y la iglesia, en un tiempo de persecución muy severo, pues había luchas, había sufrimiento. Algunos se quedaban sin sus hogares, etcétera. Algunos otros se quedaban sin comer, pero los que tenían bendecían a los que no tenían, ¿sí? Este es un principio de mayordomía. Ahí está. Todo es tuyo, Señor. Pero ahora decimos, no, esto es mío. Y el otro, pues allá que se las arregle como pueda. No. También la Biblia habla que cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Hay ocasiones en que podemos dar y hay otras ocasiones en que no se puede dar, ¿sí? Ahora, aquí hay un equilibrio, ¿eh? Luego, si hablamos de administración de finanzas, hay quienes están hasta el cuello de deudas y no saben qué hacer y luego van, tú sí tienes, dame. No, te metiste en problemas, sé responsable a salir de tus propios problemas en los que te metiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos negligentes en no administrar adecuadamente lo que Dios puso en nuestras manos. Si ganas $100, no gastes 200, ¿verdad que no? No, hay que administrar. ¿Para qué? Para que entonces el Señor pueda bendecirnos, obedecer y bendecirnos para que haya y sobre para compartir con los que estén en necesidad. Además, cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo, piensa por un momento así, un minuto. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por tu vida hasta el día de hoy? ¿Cuánto ha hecho? Mi hermano Esteban me bendice mucho porque le digo, ¿cómo sigues Esteban? Estoy bien. Le digo, gloria a Dios. Y dice, la gloria es para Él. ¿Verdad que sí, Esteban? Sí. Qué bendición. Sí. Entonces, piensa por un momento todo lo que te ha bendecido generosamente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo le estamos respondiendo al Señor? Mira, nada más de entrada, Dios nos dio una salvación que no merecíamos.
Ya con eso, pues ya deberíamos de andar de rodillas todo el día. Pero aparte de habernos dado esa salvación que no merecíamos, cada mañana su misericordia se renueva a favor nuestro. Y además de eso, de la salvación, la misericordia que se renueva, Él provee todo lo que nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan. Además de eso, Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Qué tremendo. Dale el aplauso de alabanza a Él. Sí. Cuando reconocemos todo esto y muchas otras cosas que todos los días Dios hace por nosotros, entonces el corazón naturalmente responde y dice: voy a administrar bien, no por obligación, sino por gratitud. ¿Sí? Así que ya vimos hasta aquí, Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Darle a Dios lo que Él nos pida es una respuesta, no debe de ser una obligación. Número 3, la constancia. Cuando das lo que Dios te pida, de lo que te puso para administrar, la constancia importa más que la cantidad de lo que des, sea de tu tiempo, de lo que sea. ¿Sí? Santiago 1:8 habla y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstancia. Y más adelante dice: es como las olas del mar. Las olas del mar van y vienen. ¿Sí? Dice: y si alguno tiene falta de... Ahora, para entender este texto, el versículo que acabo de leer, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos, pues debemos entender el texto en base al contexto. Y el contexto dice en el versículo 5 que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual va a dar a todos abundantemente y sin reproches. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y son echadas de una parte a otra. Ahora, cuando alguien es una persona de doble ánimo, significa que no está completamente decidido, uno, a confiar en Dios, y eso es muy peligroso porque acarrea consecuencias que pueden arruinar tu vida y la vida de tu familia cuando hay inconstancia. El doble ánimo significa, si usted va al original y le pone ahí la frase doble ánimo, le va a aparecer ahí una respuesta entre otras. Significa mente dividida. Tu mente está dividida. En otras palabras, hay personas que quieren ser leales y seguir a Dios, pero también quieren ser leales y seguir siguiendo al mundo. Así no es. O eres fiel y eres leal a Dios o no. No hay términos medios. A los tibios dice la Biblia que el Señor le da náuseas a Dios. Entonces, el hombre de doble ánimo dice: hoy sí sirvo a Dios y mañana ya no tengo ganas. O hoy sí le doy al Señor y mañana ya no. Ahora sí me congrego y mañana ya no, o el próximo domingo tampoco. No, esa es inconstancia. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo. En el reino de Dios, escuchen, en el reino de Dios, la fidelidad constante en todas las áreas de nuestra vida tiene un valor eterno. En la parábola del mayordomo infiel, Jesús estableció este principio eterno. Versículo Lucas 16:10, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Si son fieles en las cosas pequeñas, aquí está el principio eterno, serán fieles en las grandes. En las cosas pequeñas. Las cosas grandes representan cuando estemos allá en la presencia del Señor. ¿Sí? Seremos fieles allá, y allá pues solamente vamos a adorar a Dios, y la adoración también tiene que ser una adoración fiel. Entonces, los que son fieles en las cosas pequeñas también serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cómo a alguien, vamos a pensar en un servidor de la congregación que
está apoyando en algún ministerio. ¿Cómo quiere una responsabilidad mayor si no es honesto en una responsabilidad menor? Llega a la hora que quiere, sirve cuando quiere, es inconstante, no se somete, etcétera. No, pues así no. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sé diligente en presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La indisciplina avergüenza a Dios. La falta de respeto avergüenza, ¿sí? Dice, versículo 11, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Quién? 12, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberían de confiar las cosas que es de usted, confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿O sí se puede? No se puede. Así que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y Dios siempre honrará el compromiso de fidelidad constante, 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 constante. Aquí estoy, Señor, aquí estoy en tu presencia todos los días. Mañana vamos a su presencia. Aquí estoy, Señor, me presento delante de ti. En ti esperaré, Señor. Estoy pasando la situación difícil, pero voy a esperar en ti. Sí, constante, constante. Si se trata de orar por los hermanos en la congregación, orando de manera constante, como Pablo decía, los traigo a mi memoria, hago memoria de ustedes, hago memoria, le dijo a Timoteo, de la fe que tú tienes, que no es una fe fingida, es una fe que te enseñó tu abuela y tu madre, tu abuela Loida y tu madre Eunice, es una fe no fingida, y la fe no fingida es una fe constante. Aquí estoy, Señor, esperando en ti. Constancia. El compromiso de la mayordomía, escuchen, no es solamente para algunos, es para todos. Yo tengo la responsabilidad de vivir esta doctrina de la mayordomía porque formo parte de la familia de Dios. ¿Tú te sientes parte de la familia de Dios? No solamente te sientes, debes afirmar, yo soy de la familia de Dios. ¿Sí? Somos de la familia de Dios. Así que cuando entendemos que Dios es el dueño, nosotros solamente somos administradores, que dar es una respuesta y no una obligación. Y cuando entendemos que la constancia importa más que la cantidad, viene nuestro cuarto y último punto: nuestra generosidad sostendrá la misión encomendada. Nuestra generosidad. ¿Cuál es la misión, hablando de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, Jesús nos da la respuesta en Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia para todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Pero la misión no cambia. La misión es la misma para todos nosotros. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que vengan muchas más almas a los pies de Cristo. ¿Sí? Pero hay que predicar el evangelio. Pablo decía, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Sí? El que crea será bautizado, que sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Y de esos todavía hay millones alrededor del mundo. Así que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. En Mateo 28:19, textos que conocemos, Jesús dijo, por tanto id y haced discípulos. No dice, id y hagan simpatizantes, ¿verdad que no? Hagan discípulos. Esa es nuestra misión. Hace 24 años llegamos a este país con esa misión. Hacer discípulos, no simpatizantes del evangelio. Por eso constantemente tenemos el compromiso de predicar la palabra, no de entretener a la gente. No estamos para entretener a la gente. Y tristemente el día de hoy hay muchos ministerios que lejos de predicar, habiendo tanto que predicar, tantas verdades tremendas en la Biblia,
que predicar. Hay ministros que se la pasan perdiendo el tiempo contando chistes y un montón de cosas que no están siendo buenos mayordomos del tiempo. ¿Sí? Una ocasión supe de una iglesia, en una iglesia así nomás para poner un ejemplo, cómo a veces no se le da la prioridad a la enseñanza de la palabra. Era el Día de las Madres. Entonces tuvieron ya en la iglesia, tuvieron la alabanza, tuvieron la adoración, la gente se gozó, las mamás oraron ahí pasaron todas las madres ahí, oraron por ellas, y les dice el pastor, vamos a recoger los diezmos y vamos a recoger las ofrendas y den con generosidad y luego pasen las mamás, vamos a orar por ellas. Y entonces una vez que recogieron los diezmos, oraron por las mamás, les dice, ahora sí váyanse, disfruten ahí con su mamá, llévenla a comer. Y la palabra nunca fue predicada. ¿Se fija cómo hay negligencia en la enseñanza de la palabra? Aquí, por lo que a este ministerio se refiere y a todas las casas de oración, ese es el compromiso que tenemos, la predicación de la palabra, ¿sí? Siempre en este lugar por delante va a ir la palabra, porque ese es nuestro compromiso, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí están todo lo que Dios nos manda a guardar, cuidar, aplicar a nuestra vida. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando la iglesia participa con fidelidad, todos haciendo nuestra labor de acuerdo a nuestros dones, escuchen esto, la misión va a avanzar, va a ir avanzando. Una ocasión, antes de partir Jesús, les dio una promesa y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, les dice, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué hicieron los primeros cristianos? Se quedaron en Jerusalén. Esa no había sido la instrucción del Señor. El Señor les dijo, recibirán el poder de mi Espíritu Santo ahí en Jerusalén, pero de ahí se van a mover. ¿A dónde? Ahí en Jerusalén primero, luego en Judea y luego en Samaria. ¿Qué iban a hacer? Predicar el evangelio. Se quedaron y en su quedarse les vino una persecución. Dios tuvo que propiciar una persecución para que los cristianos de aquel tiempo salieran y la predicación de la palabra avanzara y creciera. ¿Sí? En el capítulo 6 habla de que las viudas eran descuidadas, etcétera. Entonces se convoca a algunos, vamos a llamar a algunos para que nos ayuden porque se han descuidado a las viudas, etcétera, etcétera. Entonces convocaron a algunos, vinieron, apoyaron, la obra creció y el Señor seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. 3,000 personas se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, ¿verdad? Luego cuando se añadieron otros servidores al ministerio, la obra siguió creciendo. Ese es el deseo, que todos nosotros nos involucremos en la misión, cada uno haciendo la responsabilidad que nos corresponde para que la misión avance, no para que nos quedemos estancados solamente aquí. Dios nos ha permitido, por la gracia de Dios, abrir otras congregaciones y hemos crecido. Hemos sembrado la palabra en otras congregaciones y todavía, aunque ya no tengo la misma fuerza, pero escuchen, todavía tengo el ánimo para seguir avanzando. Y tenemos por ahí en proyectos abrir algunas misiones que ya después les vamos a comentar, ¿verdad? Entonces, cuando hay fidelidad en la vida del pueblo de Dios, haciendo cada uno su labor como buenos mayordomos de la gracia de Dios, la misión va a ir avanzando, va a ir avanzando. Por lo tanto, la iglesia, que somos nosotros, es llamada, escuchen, todos somos llamados a servir. Todos. Tú no puedes decir, ¿yo en qué sirvo? No tengo dones. Se te capacita. O tú puedes servir orando por la congregación en un ministerio de oración intercesora a favor de las necesidades de los necesitados, ahí orando. Pero todos podemos servir,
Todos podemos ayudar en alguna labor. Todos podemos hacer discípulos. Podemos ser discipulados para discipular a otros. Eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en nuestro discipulado que llevamos. Sembrar la palabra para que con eso que tú siembras hagas otros discípulos. Todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Sí o no? Escuchen, pero también todos tenemos la responsabilidad de dar para el Señor. También todos podemos dar para el Señor, para la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando. Y es mejor, cuando hacemos esto, es mejor que todos empujen el barco hacia las aguas en lugar de que uno solamente empuje el barco. No va a poder. Cuando un barco está ahí parado, es mejor que varios empujen el barco, ¿sí? Y no solamente uno solo, porque cuando todos participamos, el barco avanzará más y más para llegar o hasta llegar a puerto seguro. ¿Saben cuál es nuestro puerto seguro? Allá la presencia del Señor. Ahí hasta allá puede llegar nuestro barco, el barco de tu vida, el barco donde va navegando tu familia, ¿sí? Vamos a llegar allá a la presencia del Señor. Y este punto quiero ilustrarlo con esta ovejita. Los que no saben, yo tengo por ahí una colección de ovejas en mi oficina. Y cada que me regalan una ovejita, Dios pone algo en mi corazón. Mira, esta ovejita es como aquella, y esta ovejita es como esta otra. Cuando me regalaron esta oveja, ¿sí alcanzan a ver que está arriba de una carreta? Esta es la clase de ovejas que se suben a la carreta en lugar de ir empujando la carreta junto con otros, ¿sí? Usted puede ver en esta carreta, cuando me la dieron, yo pude ver que hay hermanos que están empujando juntos. Es mejor unirnos y juntos empujar la carreta, entiéndase, el ministerio, la obra, la familia, que uno solo. Pero hay quienes se suben a la carreta y denle, empújenle, órale, apúrate. No, es bien fácil decir apúrate y dale y esfuérzate, a decir voy a empujar. Esta obra es de todos, mis hermanos, no es mía, es la obra de Dios, pero nosotros somos los colaboradores de Dios. Así que termino recordando una verdad sencilla pero muy poderosa. Escuchen, Dios nunca ha necesitado de nuestros recursos, pero siempre Él ha querido nuestro corazón. Siempre ha querido nuestro corazón. Por eso Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para que de él mane la vida de Dios, el aliento de Dios. Leo Mateo 6:19 para reforzar un poquito esta verdad, aunque implica todo. Dice Mateo 6:19: no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, o donde los ladrones entran y roban. 20, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entrar a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Así que la mayordomía no es solamente un tema sobre dinero. Es un tema que lo abarca todo, pero también es un tema que nos ayuda a confiar y a ser agradecidos con Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Por eso es que hoy no estuvimos hablando así en un sentido de obligación, estuvimos hablando de un sentido de reconocer y por gratitud darle al Señor lo que a Él le corresponde. Que nuestra vida entera, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos podamos decir aquí en nuestro corazón: todo eso, Señor, que tú me has dado, todo proviene de ti y todo lo vamos a poner en tus manos. Así que tú ya no puedes decir: es que yo no sabía. Hoy yo me di a la tarea de enseñarte estos 4 principios. Número 1, Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Dar es una respuesta, no es una obligación. 3, la constancia importa más que la cantidad. Hay que ser poquito,
pero constante, ¿sí? Y nuestra generosidad, lo que tú des, poco o mucho, va a ser útil para sostener la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Se acuerdan de aquella viuda? El Señor está ahí y llama a la gente a dar, y algunos dieron de lo que les sobraba y dieron generosamente, ¿sí? Pero aquella viuda lo dio todo. Así hay que dar, y es por gracia, no es por imposición. Tampoco es decir, tienen que dar el 10%. No, si quieres puedes dar el 20% o el 50% o el 5%, pero hay que darlo con una buena actitud del corazón, porque de mala actitud esa no pasa, no llega al Señor, ¿sí? Entonces vamos a responder al mensaje, ¿sí? Vamos a responder y vamos a recoger nuestras ofrendas, ¿verdad? Pero cada uno analice su corazón, eso es lo más importante. Pero repito, yo hablé de mayordomía, y mayordomía no es solamente dar. Simplemente yo quiero sembrar esta palabra para que cada uno de ustedes dé como proponga en su corazón. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacerlo? Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie. Si usted necesita un sobre por ahí para depositar su ofrenda, levante su mano y vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde, a dar respuesta al mensaje que Dios nos ha hablado. Pero si Dios te habló de servir, de acuerdo a los dones, pues también dale una respuesta al Señor y dile, sí Señor, a partir de hoy voy a ir por ahí con los, ¿en qué puedo ayudar? Pero si sabes que tu tiempo no está siendo bien administrado, pues Señor, te voy a dar una respuesta, voy a administrar bien mi tiempo. He perdido mucho tiempo en muchas otras cosas, pero a partir de hoy hago un compromiso porque me has hablado al corazón y voy a eliminar todo aquella pérdida del tiempo que no me ha edificado. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado claro, sencillo, sin imponernos nada, porque todo debe de ser voluntariamente, de voluntad, una voluntad del corazón, Señor. Queremos ser buenos mayordomos de la gracia de Dios, la gracia que tú has depositado en nuestras manos. De gracia nos has dado, de gracia queremos darte también, de nuestro tiempo, de los dones, de los talentos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que también nos des la sabiduría, Señor, para administrar lo que tú pongas en nuestras manos, Señor, cada día. Te pedimos sabiduría, como dice Santiago. Pídala a Dios, no dudando nada, porque Él dará abundantemente y sin reproches. Dame sabiduría, Señor, para ser un buen padre, un buen esposo, para criar a mis hijos con sabiduría en el temor de Dios, Señor, para administrar, Señor, los recursos que tú pones en mi mano, para administrar bien mi tiempo, Señor, y no perder tanto tiempo en cosas vanas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. La ponemos por obra, Señor, la entendemos, la recibimos, Señor, con gratitud y la aplicaremos a nuestra propia vida, porque tú deseas bendecirnos, Señor, y la bendición que procede de ti surge como consecuencia de nuestra obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. Recibe esta ofrenda, Señor, la ofrenda que ya has dispuesto en nuestro corazón. Bendícela, multiplícala, Señor. Bendice cada hogar, Señor, representado en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, bendice su alacena, bendice su entrar, bendice su salir, bendice la obra de sus manos, Señor. Que nunca falte, aun que estamos viviendo en un tiempo difícil, en este tiempo en el país entero, por causa de la economía. Tú no nos has dejado, Señor, y nunca nos dejarás, Señor. Siempre confiaremos en ti, que tú eres Jehová Jireh, el proveedor de todas nuestras necesidades. Y cuando hay falta de sabiduría en nosotros, tú nos la das, Señor. Cuando el alma se cansa, tú nos das fortaleza, porque así eres tú. Eres bueno y misericordioso, Señor. Así que recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Van a pasar por ahí los recipientes. Una vez que deposite por ahí su ofrenda, quedamos todos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 7
el próximo domingo a las 11:30 y luego a la 1 de la tarde nuestra reunión. Que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.